Hoy vamos a platicar de una técnica súper interesante, se llama Jobs to be Done. ¿Te imaginas si Henry Ford le hubiera preguntado a los clientes o a sus potenciales clientes qué es lo que quieren? ¿Tendríamos ahorita caballos supersónicos o caballos voladores o tendríamos caballos anfibios, todos hechos de metal y con turbinas? No sé. La gente lo que le decía era queremos un caballo más rápido, pero él tuvo en su mente la visión de un carro. ¿Por qué? Porque entendió qué había detrás de queremos un caballo más rápido. Si esta es la primera vez que nos vemos, mi nombre es Héctor, bienvenido a mi canal y he trabajado con muchos equipos Scrum en México, en Estados Unidos y en Europa. Y la idea de este canal es compartirte mi experiencia, lo que veo que funciona y lo que he visto que no me ha funcionado respecto a Scrum y las metodologías o más bien los marcos de trabajo ágiles. Si este es un tema que te apasiona y que te gusta, dale suscribir aquí debajo para que no te pierdas mis videos. El creador de esta técnica se llama Clay Christensen. Y en realidad, pues el ejemplo más clásico de cómo utilizó esta técnica se dio en McDonald's. A él lo contrata McDonald's en un momento en el que McDonald's quería desarrollar o hacer crecer la venta de las malteadas. Entonces Clay llegó y dijo, a ver, vamos a identificar exactamente las personas que compran malteadas. Entonces mapearon las user personas. Luego voy a hacer un video de qué es user personas, es que suscríbete aquí debajo para que no te lo pierdas. Y bueno, mapearon la gente y se dieron cuenta que era un rango de personas entre los 18 y los 35 años y que les gustaban las cosas dulces, les gustaban los postres, entre otras muchas actividades, ¿no? Que trabajaban, etc. Y resulta que dijo Clay, vamos a juntarlos a todos en un conference room, no en un salón, y vamos a preguntarles qué es lo que les gustaría que le pusiéramos a las malteadas para que ellos disfrutaran más las malteadas, compraran más malteadas. Los sentaron a todos y uno dijo, no, pues a mí me gustaría que estuviera más dulce. No, pues a mí me gustaría que los tamaños fueran más grandes porque nunca me lleno con los tamaños que son ahorita, ok. Y otro dijo, no, pues a mí me gustaría que fuera más espumosa porque pues no me gusta el líquido, me gusta más espumosa, ok. Y así se fueron entrevistando a las personas y se fue llegando a un producto mejor. Al final de todo este análisis, lo que hizo McDonald's fue mapear exactamente las necesidades o los gustos de los clientes y desarrollaron una malteada tomando en cuenta todo lo que los clientes habían dicho. Después de un tiempo se sentaron a analizar las ventas y resulta que, ¿qué creen? No había subido nada la venta de malteadas. Entonces no lo podían creer, decían, bueno, y todo el ejercicio que hicimos, todo lo que invertimos, el análisis, el estudio de mercado, no entiendo qué fue lo que falló. Y entonces este chavo Clay, bueno, este señor, empezó a ver que las personas o que la gran mayoría de las personas compraban las malteadas en la mañana. Y entonces él fue bien observador y dijo, ¿por qué las personas compran las malteadas en la mañana y no en la tarde? Empezó a pensar y empezó a ver los datos que tenían de ventas, de a qué hora se vendía, qué era lo que se vendía, qué tamaños, etc. Y entonces un día juntó a un equipo de analistas y se sentaron a ver muy temprano en la mañana cuando llegaban los consumidores a comprar su malteada, ¿no? Entonces le preguntaban, oye, ¿y por qué compras esta malteada? No, pues me gusta, ok. ¿Y tú por qué compras esta malteada? No, pues lo que pasa es que me la llevo al trabajo y la verdad es que pues en el camino tomándomela y se me hace muy cómodo, no se tira como un café, no me engorda tanto como una dona, ok. No, pues yo voy al trabajo y la verdad es que como para eso de las 10 de la mañana me empieza a dar hambre y esto me llena muy bien el estómago, entonces pues aguanto hasta las 12, 1 a la hora de la comida, entonces me sirve para eso. Después de todo este análisis se dio cuenta que realmente lo que estaba haciendo la gente era contratar a la malteada para una labor, para un job, para un trabajo. ¿Cuál era el trabajo de la malteada? Mantener el estómago lleno, durar todo el camino y no acabarse rápido, ser un refrigerio que no se tiraba en el carro, etc. La malteada cumplía un trabajo. De ahí el término jobs to be done, trabajos por ser hechos. Y en realidad cuando vieron esto dijeron, es que nuestra malteada no compite contra otras malteadas. Contra lo que compite nuestra malteada es contra la tienda de la esquina de bagels, contra la tienda de donas en la mañana, contra otros tipos de competidores. Y entonces este chavo Clay resulta que hace esta técnica que se llama Jobs to be Done. Básicamente consiste en ponerte unos lentes diferentes y ver tu producto desde el lado de vista de para qué sirve, qué es la función detrás del por qué la gente lo compra o lo contrata para hacer un trabajo, como la malteada.
Otro ejemplo sencillo puede ser un taladro. Si tú vendes taladros, lo más normal es que digas, bueno, voy a hacer un taladro más grande, más fuerte, con más potencia, que le dure más la pila si es de pila, con brocas de todos tamaños, cuando en realidad lo que deberías estar diciendo es, ¿por qué la gente compra un taladro? Porque quiere un hoyo en la pared de 1/4 de pulgada. Bueno, ¿qué puedo ofrecerle a esa gente que haga el mismo trabajo que mi taladro? Olvídate de que si el taladro es más bonito, más... No, o sea, o incluso cómo mejoro mi taladro para que el trabajo para el que lo contratan sea mejor, sea más eficiente, sea más efectivo. Obviamente, después de esta manera de entender cómo funcionan los productos y por qué la gente los compra, pues ha servido como marco para poder innovar en el producto o servicio que estás ofreciendo a tus clientes. Si este video te está dando algo de valor, regálame un like aquí debajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, si ya llegaste hasta el final, te agradezco enormemente. Antes de irte, te regalo la frase del video. Y dice así: el verdadero descubrimiento no consiste en encontrar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Marcel Proust. Muy bonito.